Bien, a las 10:30 en el sol de la mañana. Estamos en contacto ahora con el señor Guillermo Cochón, que es el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Importadores, Distribuidores y Transportistas de Gas Licuado de Petróleo. A propósito, don Guillermo, gracias por estar con nosotros, y parece que hay una situación que tiene que ver con los transportadores de gas licuado de petróleo y queremos que nos explique. Don Guillermo, ponga el micrófono, por favor. Ya lo tenemos vía Zoom. Y vamos a conversar con él. Adelante. Sí, muy buenos días. Gracias por estar aquí. Por invitarme a este prestigioso programa. María Elena, Eudi, Julio, José y todos ustedes. Gracias, hermano. ¿Cuál es la situación, Guillermo? Quiero aprovechar la ocasión de este programa de tanta audiencia para decir que el gas licuado de petróleo es el combustible que más beneficios le ha causado a nuestro país. Primero, porque desde su llegada en 1954 sustituyó el carbón para la cocina de los alimentos. Así es. Una revolución. Esto causando el beneficio de detener la deforestación que se producía a través de la tala indiscriminada de árboles para la fabricación del carbón. Esto se aumentó a partir de 1966, cuando entraron varias compañías distribuidoras dominicanas y el presidente Joaquín Balaguer en ese entonces empezó el programa con el Departamento de Foresta adscrito a la Secretaría de Agricultura. Mediante ese programa y con la campaña desarrollada por las compañías distribuidoras dominicanas que entraron en el mercado en esa época, de regalar estufitas y tanques de gas pequeños en los campos y en los pueblos y en las periferias de las ciudades, pues se desarrolló la detención del consumo de carbón y de la tala de los árboles, y fue aumentando el consumo de gas licuado de petróleo para cocinar. Hoy día ya son 2,5 millones de hogares que cocinan con gas licuado de petróleo, que han preservado a nuestro país de la deforestación y de la tala indiscriminada de los árboles que se producía y del daño a la salud que produce el humo del carbón. Estos 2,5 millones de hogares que hoy en día cocinan con gas licuado de petróleo en todos los campos, pueblos y periferias de las ciudades son abastecidos por más de 1.300 envasadoras de gas licuado de petróleo que existen en todo el territorio nacional, suplidas y transportadas por más de 500 camiones de transporte de gas licuado de petróleo que se suplen de la terminal más moderna que existe hoy día y de mayor capacidad en el Caribe, Centroamérica y parte de Sudamérica, que es la de Costa Petroleum Dominicana en San Pedro de Macorís. Pero esto, María Elena y Eudi y todos ustedes, no se detiene ahí, sino que el beneficio producido al país por el gas licuado de petróleo se ha aumentado con el uso vehicular, ya que los 410,000 vehículos que hoy día transitan nuestras calles y carreteras a gas licuado de petróleo han economizado, reducido las emisiones tóxicas del dióxido de carbono, del CO2, que producirían si fuesen a gas, a gasolina o a 410,000 vehículos ya, hay casi 500,000. 410,000 vehículos a gas licuado de petróleo. Y esto, como te dije, con el beneficio de la reducción de más del 20% del dióxido de carbono. En estos 40 años que lleva el gas licuado de petróleo desde que se inició en el uso vehicular, y con los 60 y pico que tenemos de que llegó al país para el uso en la cocina, yo te diría que el país tiene un medio ambiente limpio producido por el beneficio de haber utilizado el gas licuado de petróleo. Y con esto yo quiero aprovechar esta ocasión también para solicitarle
muy respetuosamente al presidente de la República, Luis Abinader, que ha lanzado un plan de sustitución por un combustible alterno limpio, ecológico, como el gas natural, en el transporte de los autobuses de pasajeros y de los vehículos de carga. El gas licuado de petróleo es un combustible tan limpio como el gas natural, ecológicamente amigable y sin efecto de invernadero ni en su origen ni después de la combustión. Es más eficiente que el gas natural porque un pie cúbico de gas licuado de petróleo tiene 2.500 BTU y un pie cúbico de gas natural tiene 1.000 BTU. Esto quiere decir que el gas licuado de petróleo tiene mayor disponibilidad utilizable de energía que el gas natural, por lo tanto es más eficiente. Entonces, lo que quiero pedirle al presidente de la República es que en ese programa, por el cual felicito, porque va a contribuir con la limpieza del medio ambiente, se incluya el gas licuado de petróleo. O sea, sencillamente, si se van a pedir, vamos a decir, 300 autobuses para este programa, que se pidan 150 de gas natural y 150 de gas licuado de petróleo. Y en términos económicos, señor Cochón, ¿qué diferencia hay? La situación económica hoy día, el precio del gas licuado de petróleo está un poco más alto, producto, María Elena, de la recuperación económica de las grandes potencias del mundo como Estados Unidos, Asia, principalmente China, donde el gas licuado de petróleo, al estar en una disponibilidad tan grande como existe hoy en día, porque en su 85% es producto del fraccionamiento del gas natural y el que se ha producido en los Estados Unidos a través del fraccionamiento del gas natural en las plantas procesadoras. ¿Qué sucede con esto? Que se han creado nuevos nichos de mercado en esas grandes potencias, como son las plantas de deshidrogenización del propano para convertirlo en polipropileno, que es la materia prima del plástico. Sí. Esto solamente en el uso petroquímico, vamos a decirte en China, por ejemplo, ha producido un aumento de más de 6 millones de galones diarios de gas licuado de petróleo. En los Estados Unidos mucho más, porque tienen más plantas procesadoras. Ha sucedido también que acabamos de pasar uno de los inviernos más fríos de la década en los Estados Unidos. Tú sabes que el gas licuado de petróleo, especialmente el butano, se utiliza para la calefacción. Y una de las cosechas de grano más grandes de los últimos años, y el gas licuado de petróleo se utiliza para el secado de los granos. ¿Qué sucede con esto? Que la demanda del gas licuado de petróleo ha crecido dramáticamente y ha producido un aumento en el precio. Cuando esos precios, por ejemplo, el año pasado, en el año de la pandemia, en marzo, abril, el gas licuado en la República Dominicana estaba entre los 90 pesos por ahí. Cuando eso sucede, el precio de 90 pesos el galón de gas licuado es comparable, igual, equitativamente al del gas natural. Pero no olvide que yo mencioné la eficiencia del gas licuado de petróleo. El gas licuado de petróleo es más eficiente para el uso vehicular que el gas natural. Además de que los equipos, tú sabes que son mucho más pesados los de gas natural para poder soportar la presión de 3.000 libras por pulgada cuadrada, en comparación con los de gas licuado de petróleo, que solamente tienen que soportar una presión de 250 libras por pulgada cuadrada. Y otra cosa que quiero decir es que la infraestructura de gas licuado de petróleo para suplir esos equipos de transporte ya está realizada a través de las 1.300 envasadoras, que no hay que hacer más nada. Y es una inversión de capital totalmente dominicano. La de gas natural, para poder suplir una demanda adicional como esa en el transporte público, tienen que construir estaciones de gas natural, claro, por todo el país. Y equipos de transporte. ¿Hay alguna posibilidad de que el gas natural, además del transporte y algunas empresas en procesos industriales que lo usan, que el gas natural pueda ser utilizado a nivel familiar
que pueda ser llevado a condominios, a estructuras familiares e infraestructuras como la del metro, en alguna oportunidad pudieran moverse con gas natural, que es más eficiente y menos contaminante? Fíjate, José, el gas natural, para poder ser utilizado acuérdate que dije la presión que tiene el gas natural de 3.000 libras por pulgada cuadrada, para poder ser utilizado en el uso doméstico, tiene que ser llevado por gasoducto. Y eso hay que crear una red y una infraestructura carísima y grandísima, que costaría lo que no significaría el beneficio que podría causar cuando ya tú tienes un gas licuado de petróleo con una presión de 250 libras por pulgada cuadrada, que tú lo puedes transportar en tanquecitos, que lo puedes llevar en camiones, pero el gas natural no se puede. ¿Y instituciones como el metro? Fíjate que es envasado el gas natural criogénicamente a menos 160 grados. Mierda. Wow. O sea, es una cosa que son equipos como la vacuna de Pfizer. Exacto, por eso no, para nosotros. O sea, hay que cambiar el estado 3 veces. Sí. 3 veces, ¿verdad, Guillermo? Se saca en volumen, se saca en gas. O sea, se saca en estado gaseoso, se crioniza, se pone en estado sólido, líquido. Y luego entonces para transportarlo se pone en estado sólido. Son 3 estados que cambian. No, continúa igual criogénicamente. Se le cambia la densidad u otra condición con el frío. Porque no creo que lo lleven a líquido. No, en bloques. Se cambia de estado gaseoso a líquido. ¿Qué le explique? Sí, eso es lo que le estoy preguntando. Cuando se descarga en los tanques de vamos a decir, ya sean en las estaciones de gas natural o en las grandes industrias, hay que utilizar evaporizadores, que lo que fungen es de calentadores para poderlo poner en su estado gaseoso. En estado de gas de nuevo. Estoy hablando del gas natural. Exacto. El gas licuado de petróleo no. El licuado de petróleo no. Guillermo, es transportado por eso más fácilmente. El gas licuado de petróleo es almacenado más fácilmente. Claro. Pero para el uso doméstico nunca, en ninguna parte del mundo se usa el gas natural. Se usó en los Estados Unidos y eso fue por tuberías, por gasoductos, lo cual es, además de costoso y difícil, un tanto peligroso. ¿Y el metro pudiera moverse con gas natural? Esa pregunta no te la puedo contestar, porque el metro, tú sabes que trabaja con electricidad en su fase inicial. No sé cómo podría convertirse, porque no creo que en ninguna parte del mundo los metros, al tener que pasar por áreas subterráneas, puedan producir. Señor Cochón, como es natural, usted destacó las bondades del gas licuado de petróleo y su objetivo de que sea incluido en el transporte público. Vamos por el fracking, esta iniciativa del presidente Abinader. Pero uno habla de gas licuado de petróleo y llega a la memoria de inmediato la imagen de Altagracita Paulino, directora de Proconsumidor durante muchos años, y su lucha contra el fraude en los dispensadores de las envasadoras de GLP, de gas. ¿A qué nivel está eso? ¿Eso se corrigió? ¿Cómo está eso? Tiene buena memoria tú, Marielena. ¿Sabes? Lo suyo, Guillermo, Marielena, lo suyo. Eso sucedía, Marielena, porque en esa época no existía lo que se llama el Patrón Nacional de Trazabilidad. Y no existían tampoco... ¿Qué es eso, Guillermo? Eso es para tú poder verificar el metro, el equipo con que tú verificas los dispensadores. Okay. Eso se envía a Londres, se fija, y a Washington creo que también se fija la exactitud, y cada cierto tiempo, no sé si cada 5 años hay que reenviarlo. Okay. En el 1960 no existía tampoco un reglamento metrológico. A partir del 2012 se creó el reglamento metrológico y Indocal adquirió el Patrón Nacional de Trazabilidad. A partir de ahí la historia cambió, Marielena. Las verificaciones de los dispensadores de las envasadoras de GLP pasaron de una
fuera de rango, como se decía públicamente, a una prácticamente exactitud. Yo hoy traje al programa una certificación de Indocal, el Instituto Dominicano de la Calidad, que es el organismo por ley que tiene la responsabilidad de los pesos y medidas en la República Dominicana. Está en pantalla, don Guillermo. ¿Está en pantalla? Sí, señor, sí. Ok. Nuestra producción. Ustedes pueden ver, explíquenos ahora. Se verificaron en el 2020 un total de 3.082 metros, correcto, de los cuales solamente fueron rechazados 19. De esos, 23 fueron verificados por denuncias a Proconsumidor, de los cuales solamente fueron rechazados 4. En el 2021 hasta abril se han verificado 1.407 metros, de los cuales han sido rechazados solo 5. Por denuncia a Proconsumidor se verificaron 7, de los cuales 0 fueron rechazados. Okay. Como tú puedes ver, María Elena, después de tener el reglamento metrológico y un patrón nacional de trazabilidad y el equipo con que se verifican los dispensadores, quedó atrás eso de que el gas licuado de petróleo era vendido fuera de rango. Jonathan, finalmente. Señor Cochón, un regidor de Higüey ha dicho al aire en un programa de radio y televisión que una de las prácticas comunes y en las que los políticos se buscan el dinero, como él, es ayudando a gestionar, por ejemplo, proyectos como estaciones de combustible, de gasolina. Podría ser también el caso de gasolina y de gas. De gas. Es muy común denuncias de este tipo, de que se den permisos a plantas de gas en lugares que hasta el sentido común dice que no debe ser, al lado de una escuela, cerca de centros hospitalarios. ¿Cuál es la situación de los permisos irregulares para la instalación de plantas de gas en el país? ¿Cómo va eso? Y si eso afecta la credibilidad y también la estabilidad del sector importador y distribuidor de gas. Sí, fíjate lo siguiente, para adelantarte, la resolución 039 del Ministerio de Industria y Comercio reciente prohíbe la presentación para análisis de nuevos terrenos para envasadora de gas licuado de petróleo. Okay. Pero eso te quiero decir que lo siguiente, para tú solicitar, antes de esa resolución, para tú solicitar un permiso para una envasadora de gas licuado de petróleo, tú tienes que llenar una serie de requisitos que te exige el Ministerio de Industria y Comercio, que es imposible que una persona, un legislador, un regidor, puedan aprobar la instalación de una envasadora. Mira, eso tiene que ser, primero solicitar el terreno, el permiso a Industria y Comercio de si es factible que ahí se ponga una envasadora. Industria y Comercio lo único que te dice es sí o no. Entonces empieza. Ahí tiene que ir al ayuntamiento. En el ayuntamiento te tienen que dar el permiso de uso del suelo para esa envasadora. Que los regidores dicen que le dan su millón. Y ahí tú tienes que ir a medio ambiente. Medio ambiente te tiene que dar un permiso donde dice que sí, que ahí tú no estás causando ningún daño al subsuelo ni al medio ambiente y puedes poner una envasadora. De ahí tiene que pasar a obras públicas. Y obras públicas te va a decir si en esa carretera, en ese camino o en esa autopista y esa edificación pueden ser autorizadas para una envasadora. Después de todo esto, vuelve a Industria y Comercio. Entonces Industria y Comercio te dice, preséntame los planos de la instalación de la envasadora. Ahí tú tienes que llenar una serie de requisitos de seguridad en esos planos, que cuando tú la completas, tienes que volver al Ministerio de Industria y Comercio para que el Ministerio de Industria y Comercio inspeccione de que esa envasadora cumple con la resolución 201 sobre seguridad, con el reglamento 2119 y con el 1327 sobre todas las disposiciones legales existentes hoy día en la República Dominicana. O sea que, óyeme, es muy difícil que aunque un legislador quiera aprobarle a un amigo
una envasadora pueda hacerlo. Tú tienes que pasar por tantos permisos y tantos sitios diferentes donde tienen que hacerte una aprobación, que es muy difícil que nadie pueda intervenir en la aprobación. Hay gente que te hace todo ese paquete. Gracias. Todo el recorrido te lo hace. Gracias, Guillermo. No, pero ya no es un recorrido, ¿no? Ese recorrido a veces te tarda 2 años. Eso es. Gracias, Guillermo Cochón, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Importadores. Siempre, muchas gracias. Gracias, Guillermo. Gracias. Sigue echando tu pleito y ojalá el presidente te escuche. Gracias. Mauri. Señores.